Hola amigos de Radio Solidaria, gracias por nuevamente estar con nosotros y poder disfrutar de este tiempo de devocional. Lo que vamos a hablar a continuación, el tema se llama Una historia de amor imprudente. Reconsiderando la parábola del buen samaritano, vamos a centrarnos en los versículos o el versículo de Lucas 10:27. Y él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, la parábola del buen samaritano es una de las pocas historias de Jesús que, ya sea que vayas a la iglesia o no, probablemente puedas contar de memoria. Ser un buen samaritano se ha convertido en una abreviatura cultural para mostrar bondad y ayudar a los menos afortunados. Pero la historia de Jesús es mucho más subversiva que una fábula que resume principios para estimular la decencia común. Amplía nuestra imaginación invitándonos a caminar por ese camino traicionero a través de un país peligroso, a conocer la amenaza de los vándalos armados en cada curva ciega, a sentir el conflicto sobre cómo involucrar nuestras convicciones religiosas en situaciones complicadas. En Lucas 10, la parábola del buen samaritano nos brinda no tanto un relato moral para que lo diseccionemos o lo apropiemos, sino una historia en la que vivimos. También extiende nuestra imaginación, invitándonos a caminar por ese camino traicionero a través de un país peligroso, a conocer la amenaza de los ladrones armados en cada curva ciega, a sentir el conflicto sobre cómo involucrar nuestras convicciones religiosas en situaciones complicadas, a luchar sobre qué significa exactamente para amar a nuestro prójimo, para lidiar de cómo Jesús encarna el amor temerario. Cuando uno de los expertos religiosos de Israel trató de atrapar a Jesús dentro de una red estrechamente tejida de complejidades teológicas, Jesús invirtió el interrogatorio. ¿Cómo entiendes la esencia de la ley de Dios? Con su examen táctico fuera de control, el interrogador exasperado se encontró pronunciando las mismas palabras que Jesús había citado en Deuteronomio como el más grande de todos los mandamientos y el corazón de todo lo que enseña la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Jesús dijo, ve a hacer esto. O sea, lo has dicho bien, ve a hacer esto. Luchando de una manera muy fuerte para recuperar la ventaja, el experto religioso tuvo un estallido de inspiración e ideó un último acertijo. Me encantaría, respondió él, sentándose con aire de suficiencia, si tan solo pudieras decirme quién entre todas las masas es en realidad mi vecino o mi prójimo. Sin pestañear, Jesús se lanzó a contar una historia. Después de un tiempo apareció un levita, uno que cuidaba el templo, y también cruzó y pasó corriendo, probablemente distrayéndose, tarareando una melodía de adoración y recitando un versículo bíblico favorito. Ese era el religioso. La historia de Jesús comenzó en un escenario con la descripción de un hombre que atravesaba el camino lleno de terror de Jerusalén a Jericó, cuando fue asaltado por ladrones armados. Estos rufianes golpearon salvajemente al hombre, lo desnudaron, y lo dejaron como un animal atropellado. Finalmente pasó un sacerdote, pero cuando vio el montón de sangre de un hombre, cruzó la calle y pasó corriendo, con los ojos fijos en el frente como un rayo, se fue rápidamente. Después de un tiempo apareció un levita, uno que cuidaba el templo, y él también cruzó y pasó corriendo, probablemente distrayéndose o con una melodía o algo así. Un tercer viajero dobló la esquina, un samaritano, aunque ese era el peor personaje que Jesús podría escribir en la historia. Si esperaba atraer a este judío devoto a su manera de pensar, los judíos y los samaritanos se detestaban unos a otros.
tenían pues animosidad teológica, cada uno considerando al otro un hereje. Tenían antagonismo racial, cada uno considerando al otro inferior. Cuando los judíos veían a un samaritano, lo evitaban, como la peste. La pureza estaba en juego, y la reputación también. Vemos que gran parte de esta tensión continúa ahora entre cristianos y musulmanes, entre comunidades blancas y comunidades de color, entre quienes tienen educación formal o dinero y quienes no. Y no lo sabrías, fue el detestable samaritano quien se compadeció del hombre, que se suponía que debía odiar. Vendó sus heridas infectadas y lo subió a un burro. El samaritano llevó al hombre jadeante a una posada, aseguró una habitación y cubrió el costo, instruyendo al posadero para que atendiera todas las necesidades durante el tiempo que fuera necesario. Él pagaría la cuenta. El samaritano prodigó esta generosidad no a un miembro de la familia o a un amigo o incluso a alguien que compartiera su etnia o convicción teológica. El samaritano promulgó esta gracia imprudente para un vecino. Pues el samaritano llevó al hombre que estaba mal, muy mal, a una posada, aseguró una habitación y cubrió todo. Por supuesto, todo está mal en esta historia. Los que tenían la doctrina correcta, los sacerdotes, el levita, desobedecieron el mandato de Dios, mientras que el que tenía una fe cuestionable, el samaritano, cumplió su instrucción en una lección de humildad y esencial para recordar que creer en las cosas correctas no necesariamente lleva a hacer las cosas correctas. El desequilibrio de la historia se tambalea aún más cuando reconocemos que los intérpretes antiguos típicamente entendían que Jesús como el buen samaritano. Imagínate eso, Jesús presentándose como la figura difamada que llega para rescatar al despreciado, indefenso y dejado de lado. Suena como el Evangelio. Algo más está mal aquí. Todo este intercambio comenzó con el experto religioso preguntando quién era precisamente el prójimo al que tenía la responsabilidad de amar. Pero en la pregunta final de Jesús, ¿cuál de estos tres crees que resultó ser el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El punto que él enfatizó no tenía como objetivo aclarar quién es o no el prójimo en necesidad. En cambio, Jesús nos obligó a lidiar con si somos o no prójimos de cualquiera que encontremos en el camino. Jesús respondió a la pregunta equivocada, o eso parecía. En verdad Jesús respondió a la pregunta correcta, la que no se hizo. Según Jesús, tanto una persona en extrema necesidad como una persona con abundantes recursos están unidas en una comunidad de amistad. Estamos en esto juntos. Una de las extrañas verdades de la parábola es que encontramos a Jesús en cada persona que nos chocamos, en cada persona que vemos, que conocemos, incluso en aquellas personas que más detestamos. En cada ser humano amado por Dios descubrimos a nuestro prójimo. Cada persona desesperada o cada persona realizada, cada persona que vemos como un amigo y cada persona que consideremos un enemigo, cada persona que posee una cuenta bancaria abultada y cada persona sin 2 euros en su bolsillo. Algunos eruditos sugieren que Jesús no se presentó a sí mismo como el buen samaritano, sino más bien, sorprendentemente, como el hombre ensangrentado, el que sufrió a manos de la violencia humana. Esa interpretación tiene mérito, aunque requiere un buen análisis. Sin embargo, tal vez sea un error ver a Jesús como un solo personaje en la cruz. Jesús sufrió con nosotros, el hombre sanguinario, y nos sanó, el hombre buen samaritano. Jesús, después de todo, abruma toda expresión humana de bondad. Él no es un jugador en la historia, Jesús es la historia. El amor temerario del prójimo en el centro de esta parábola nunca podría confundirse con nuestros intentos humanos de benevolencia y amabilidad. Más bien, la historia apunta hacia el amor inconmensurable y sacrificado de Jesús en Cristo. Dios sufrió y salvó, amando incluso a los desagradables, con un abandono irracional, y ahora Dios nos invita, por el poder del Espíritu, a unirnos a Él como amantes temerarios, como vecinos. Pues esta es nuestra reflexión del buen samaritano. Que Dios te bendiga.